Vamos a ir esta mañana a la siempre viva y eficaz palabra de Dios. Amén. Y quiero que vayamos esta mañana al Salmo 46, versículo 7. Y vamos a estar abriendo un tema, una enseñanza, la cual debemos prestar mucha atención y muchas cosas nosotros vamos a llegar a entender. Y dice así el Salmo 46, 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y dice Selah. Usted sabe que la palabra Selah significa pausa o indicación para meditar y para reflexionar. Eso lo vemos en los salmos. Quiere decir que leemos una escritura y dice Selah, significa pare, piense, medite y reflexione. Cosa que muchas veces leemos rápido, pero por eso está la palabra Selah. Y acá dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Piense, medite, haga la pausa. Porque este título divino, el Dios de Jacob, se encuentra 14 veces en el Antiguo Testamento y 3 veces más leemos el poderoso Dios de Jacob. Quiere decir que es algo muy importante cuando uno lo mira, porque Jesús dijo, en boca de 2 o 3 testigos, y vemos acá que tenemos 17 veces repetida esta palabra, el Dios de Jacob, o el poderoso Dios de Jacob. Quiere decir que es una palabra directiva, y si uno la estudia, va a entender muchas cosas. ¿Me entienden? Por eso vamos a la escritura. Esta repetición que hay del Dios de Jacob tiene un significado profundo para nosotros, porque nos muestra lecciones que tú y yo debemos aprender. Quizás hasta el día de hoy no nos pusimos a pensar ni nos pusimos a valorar, pero a partir de hoy yo creo que usted va a empezar a valorar al Dios de Jacob, al poderoso Dios de Jacob. Después me dice, no espero que termine el culto, sino cuando termine con la enseñanza que he ido preparando estos días, porque realmente me identifico con el Dios de Jacob, me identifico con ese personaje de Jacob. Entonces también me identifico cómo Dios ha operado con este hombre. Y vemos en la Biblia que nunca leemos el Dios de Moisés. No dice en la Biblia. Nunca leemos el Dios de Josué. Sabemos que Dios estaba con Moisés, pero no hay un título, un nombre que diga el Dios de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Josué, pero no leemos el título el Dios de Josué. Sabemos por las escrituras y por el libro de Josué lo que Dios hizo con Josué. Y nunca leemos el Dios de Salomón, con los proverbios, con los cantos que él escribió, y no dice el Dios de Salomón. Ahora, ¿por qué Dios se ha identificado a sí mismo como el Dios de Jacob? ¿Sabe usted? ¿Quiere saberlo usted? ¿Por qué Dios se identificó como el Dios de Jacob? Y tenemos que hacernos varias preguntas para ir desarrollando. Y lo primero es que, ¿qué hay del trato del Señor con este hombre? ¿Qué nos sugiere este título tan importante? ¿Cuál es el significado particular
de esta expresión que aparece y que se repite en los salmos como un canto familiar. Usted sabe que el libro de los salmos, cuando hay angustia, dolor, aflicciones, problemas, siempre han recurrido a los salmos. La iglesia ha recurrido a los salmos. ¿Qué tiene esta expresión el Dios de Jacob? Como dice el Salmo 46, versículo 7. Dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Otra versión dice, nuestro baluarte. Usted sabe que el baluarte es una defensa. Entonces vemos acá esta expresión. ¿Qué nos quiere decir y enseñar el Señor a través de este nombre divino, el Dios de Jacob? ¿Quiere saberlo? ¿Está determinado a saber? Amén. Bueno, le voy a decir lo primero, porque hay varias cosas. Pero lo primero, que el Dios de Jacob es un Dios de elección. Díganlo conmigo. El Dios de Jacob es un Dios de elección. Para ponerlo en palabras nuestras, el Dios de Jacob es un Dios que elige. Jacob nos muestra una ilustración muy clara que uno no puede negar, que la elección soberana de Dios está ahí y está en toda la Biblia. No hay forma que uno pueda dudar de la elección de Dios en Jacob, de haberlo escogido Dios a Jacob. No hay ninguna duda. El caso de Jacob es un caso que nos deja muy claro que la elección no depende del hombre para ser salvo. No es algo que el hombre decide, es algo que Dios ha decidido. Dios ha elegido. Por eso muchas veces, esta mañana cuando entré, nosotros decimos, bueno, nosotros oramos, pero yo te pregunto, ¿quién respondió? Y casi siempre nos tomamos parte. Bueno, estuvimos orando y Dios lo sanó, pero ¿quién lo sanó? ¿Y para quién es la gloria? Es para Dios. Pero nosotros queremos tomar un poco, ¿o no? Bueno, estuvimos orando, ¿y qué pasó? Y bueno, Dios lo sanó, Dios lo levantó. Estuvimos orando y Dios le abrió los ojos. Estuvimos orando, pero ¿quién le abrió los ojos? Dios, ¿no es cierto? Porque usted sabe que en el mundo entero se levantan oraciones, se levantan rezos. ¿Y qué sucede? Muchas veces no sucede nada, ¿no? Bueno, quiero decirle esta mañana que no hay forma de dudar de que Dios escogió a Jacob. Que la elección de Dios para salvación depende únicamente de la gracia soberana de Dios, nada más. La elección para ser salvo depende de la gracia soberana de Dios. Y no hay más. El caso de Jacob muestra claramente que la elección es enteramente de Dios, que es totalmente gratuita, que no se basa en nada, solamente en la propia voluntad de Dios. ¿Qué le parece a usted? ¿Había escuchado esto usted? Bueno, lo está escuchando. Es la voluntad soberana de Dios que Él ejerce sobre todo. Y vamos a ir a las Escrituras porque para afirmar este tema y para afirmar si es o no es verdad que el Dios de Jacob es quien determina, vamos a leer la Escritura.
Y para eso esta mañana vamos a ver varias escrituras, varios ejemplos. Y vamos a comenzar esta mañana con Romanos 9, versículo 10 al 13. Está hablando acá el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, y mire que Pablo conocía las escrituras, era un hombre aversado a las escrituras, que había estudiado a los pies de Gamaliel. Quiere decir que él conocía todo, era un gran erudito en el tema de la elección y la soberanía de Dios. Él habrá leído y estudiado y requestudiado y requeteleído al Dios de Jacob. Y cuando bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque la Biblia dice, Pedro dice que los santos hombres de Dios escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le trajo a Pablo, que conocía las escrituras para escribir. Porque a veces nosotros queremos que el Señor nos recuerde cosas, pero que me recuerde una palabra, pero si no tengo la palabra no me la va a recordar. ¿Sabía usted? Por eso Pablo le dijo a la iglesia de Colosenses que la palabra de Dios habite abundantemente en vuestros corazones. Y Pablo también le dijo a la iglesia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Miren la importancia de la palabra. Porque la palabra es la que alimenta la fe. Y la fe es alimentada y mantenida por el amor. Los dos trabajan juntos. Amor y fe, fe y amor. Entonces vemos acá que dice el apóstol Pablo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, escúcheme, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, y como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Acá Pablo está hablando por revelación del Espíritu Santo y conforme a la palabra, lo que Dios le dijo a Rebeca, que dos naciones había en su vientre, que ya lo vamos a ver, que dos naciones había en su vientre, y Pablo dice claramente, la Escritura dice claramente, que ninguno de los dos habían hecho ni bien ni mal. ¿Lo había leído usted o pasa rápido? Son cositas interesantes, que cuando nos detenemos, nos damos cuenta que Dios ya sabía quién iba a salir primero por el vientre de Rebeca. ¿Quién era el que salió primero? Por eso le llama el mayor. Esaú. ¿Y cómo salió? Jacob le venía pisando los talones. No solo le pisaron los talones, sino que lo manoteó. Pero salió segundo. Y ahí viene la escritura que dice que el mayor iba a servir al menor. Entonces vemos que el Señor, acá en esta palabra, es el que se muestra a sí mismo como el altísimo gobernante en los cielos y en la tierra, y que Él dispone a cada persona de acuerdo con el propósito eterno que Él tiene. El Señor es aquel que escoge a aquellos hombres y mujeres que son indignos para convertirlos a esos hombres y a esas mujeres que son indignos en vasos de gloria, en vasos de honra, para la gloria del Señor. Porque Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, le dijo, por gracia soy salvo, y esto no es obra de ustedes, es por gracia de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Lo ha leído alguna vez? Bueno, tiene que ir un poquito más a las escrituras. La elección no es como muchos piensan, que la elección es algo que es injusto de Dios.
Porque el hombre natural lo que más piensa es que Dios es injusto. Esa mentira de Satanás ahí en el Edén, que provocó la caída, casi siempre se centra en que Dios es injusto. Con que Dios ha dicho, trajo la duda, y hoy en día mucha gente piensa, muchas personas piensan que Dios es un Dios que es injusto. No se habla en ningún lugar donde usted va diciendo que Dios es justo. Pero Dios es justo y nadie lo puede negar. Porque la elección es una provisión de parte del Señor de su misericordia. Es el Gesed, se llama en hebreo, Gesed, es el amor que obra, que no dejará de hacer lo que tiene que hacer. Esa es la misericordia del Señor. Entonces vemos ahí en Romanos 9, 15 al 29, y dice así, pues Moisés dice, escuche, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y escuche esto, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Voy a hacer una salvedad. Vio que hay momentos que uno ve gente que va corriendo, que viene a la iglesia corriendo, se llena la iglesia, y después ve gente que se va corriendo y se va de la iglesia. ¿Lo ha visto usted? Pero ¿qué está aprendiendo esta mañana acá? Que no depende del que corre, que no depende del que quiere. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos aprendiendo algo o no? Entonces vemos que dice, porque la Escritura dice, usted sabe que la Escritura está hablando de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, Jesús dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar. Y no va a haber ni una jota ni una tilde que no se cumpla. Entonces dice, la Escritura dice a Faraón, y usted ya sabe quién era Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Mire, si hay algo que hoy todo el mundo sabe, es de lo que pasó en Egipto. No hay persona, mire, que comienza, que tenga 10 añitos nada más, ya saben los 10 mandamientos, lo que Dios dijo allá en Egipto, todas las plagas de Egipto. Cualquiera lo sabe, en cualquier literatura lo va a encontrar. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Es algo que no lo podemos ignorar. Entonces Dios dice acá, para esto mismo te he levantado para demostrar mi poder en ti. Y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Quiere decir que en toda la tierra se sabe lo que pasó ahí en Egipto. Nadie lo puede negar. Y dice el versículo 18, de manera que de quien quiere, dígalo conmigo, de manera que de quien quiere misericordia. Y al que quiere endurecer. Pero me dirás, porque Pablo está escribiendo y ya sabía lo que le iban a preguntar. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Yo quiero decirle que el hombre es responsable en todo, en lo bueno y en lo malo, y cada uno. Dios no es culpable que usted obre mal. El culpable siempre será usted. Y si usted obra bien, es porque Dios le ha dado su gracia. ¿Me entiende? Por eso Pablo dice, ¿quién ha resistido a su voluntad? Porque decían, ¿y cómo entonces puedo yo resistir? Si es la voluntad de Dios. No, hermano. Dice, más antes, hombre,
¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Y esto, ¿cuánto hay altercado con Dios? ¿Ha escuchado alguna vez que alguien está altercando? Ya en el tiempo de Pablo, ya en el tiempo de Moisés, ya en el tiempo de Adán y Eva, ya había gente que altercaba con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para la deshonra? Está hablando de la misma masa. ¿Cómo está hecho el hombre? ¿Con qué masa? Barro, tierra. La misma masa. Acá no hay uno que viene enfrente. Todos los mortales venimos y hemos sido creados por Dios con la misma masa, con barro. Y dice, versículo 22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, escuche, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado? Y Pablo dice, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Osea dicen, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se le dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y Pablo sigue exhortando y hablando de las Escrituras. Dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, y eso fue lo que el Señor le prometió a Abraham, que su descendencia sería como la arena del mar. Pero mire lo que dice Pablo, que a veces por ser judío usted piensa que todos son salvos. Mire lo que dice, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, y usted sabe que Isaías hablaba por la inspiración y el poder del Espíritu Santo, dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Mire, le voy a decir esta mañana que si el Señor no hubiese elegido a algunos hombres y mujeres desde el principio para la salvación, todos estaríamos perdidos. Porque si el Señor no hubiera escogido a hombres y a mujeres antes de la fundación del mundo para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, Jesucristo, y escúcheme bien lo que le voy a decir, la muerte de Jesucristo en la cruz habría sido en vano, habría sido sin ningún sentido en lo que respecta a la raza humana. Dice, ¿cómo puede ser? Si la Biblia dice que Jesús murió por todo el mundo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mire, la elección significa que Dios me escogió a mí antes de que yo lo escogiera a Él. Dígale que está a su lado. Si usted ha sido elegido, a ver. Dios me eligió a mí antes que yo lo eligiera a Él. ¿Alguien tiene que ofertar?
¿Alguien tiene algo que cuestionar? Vayamos a las Escrituras. Juan 15, 16. Si usted quiere dudar alguna cosa, usted... No me elegiste vosotros a mí. ¿Quién está diciendo esto? Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Sino que yo os elegí a vosotros. ¿Qué dice? Bueno, Jesús eligió a los discípulos, sabemos bien, ¿no? Y uno pensaría, bueno, los discípulos decidieron seguirlo. ¿Y sabe por qué lo siguieron? Porque Dios lo había elegido. Y aún Jesús dijo, hay uno de vosotros que es diablo. Y fue el único que se fue. ¿Le puedo dar un aplauso a Jesucristo esta mañana? Mire, esta mañana, con este estudio del Dios de Jacob, le van a cambiar varias cosas, Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él los dé. Y primera es Juan 4:19, el apóstol Juan, dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si Él no nos hubiese amado a nosotros primero, nosotros nunca le hubiésemos amado a Dios. ¿Por qué? Y bueno, recuerde antes de venir a Cristo usted, ¿cómo andaba? Nunca supo que andaba mal. Estaba mal, pero no sabía nada. Podía robar y estaba contento. Le sacamos todo, le vaciamos todo. Podía engañar a todos, no tenía problema, estaba re contento. Podía trampear a este, podía trampear a aquel, estaba re contento. ¿Hasta cuándo? A ver. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él lo eligió. No. Ahora vamos a ver cuándo lo eligió a usted. Por eso la luz vino. Y por eso usted recibió la luz. Miren lo que dice la Escritura. La pregunta es para nosotros, para que nos enfoquemos bien en el tema, es, ¿cuándo fuimos nosotros escogidos? ¿Antes que naciéramos nosotros? Antes que hubiera mundo, ya Dios te escogió. Antes que hubiese el mundo, que Dios creara el mundo y todo lo que hay en el mundo, ¿sabes lo que pasó? Dios te eligió. Si eres uno de los elegidos. ¿Qué pasa? Que suena muy fuerte hoy en día, donde todos somos iguales. Esto sería discriminación. Pero que dijo Pablo, dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué lo haces? Ahí en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 5, está hablando el apóstol Pedro, y dice Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados. ¿Sabe lo que significa expatriados? Hombres y mujeres que no tienen patria. El libro de Hebreos, ¿qué dice? Que somos ciudadanos, que estamos de paso, que esperamos la nueva Jerusalén, la que está por venir, ¿no? Y dice que cuando Moisés se negó a ser el hijo de tomar ahí el trono en Egipto, dice que él renunció a tomar el trono. ¿Por qué? Porque miraba lo por venir. ¿Y sabe por qué eligió Moisés?
porque era un expatriado. No tenía patria. ¿Y por qué se preocupa tanto por su patria? No tenemos patria. La patria la tenemos en el cielo. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces vemos que dice de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y acá va lo interesante. A ver si lo leemos un poquito juntos. Elegidos, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿No estará atrasada la Biblia? ¿No estará desfasada? Donde todos debemos ser iguales. Dice, elegidos según la presciencia de Dios el Padre. Cuando habla de presciencia, del previo conocimiento de Dios, antes de la fundación del mundo, Él tenía el conocimiento de quién Él iba a escoger y el por qué lo escogía. De la presciencia, previo conocimiento. Y dice, en santificación del Espíritu. La palabra santificación significa separación. Aquí vemos el obrar de la Trinidad. ¿Se acuerda cuando ahí el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? El previo conocimiento de Dios, la separación por el medio del Espíritu Santo. Y mire para qué. No se escogió el Padre, no sé, el Espíritu Santo estaba ahí obrando. Dice, para obedecer. ¿Y qué más? Y ser rociado por la sangre de Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos obraron la elección. ¿De quién iban a ser de Él? Y dice, gracia y paz sean multiplicadas. Y dice el versículo 3, el apóstol Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos dio nueva vida, para poner en palabras nuestras, nos hizo resucitar para una esperanza que es viva, no es esperanza muerta como tenemos en el mundo. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y escuchen, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica en la segunda carta, versículo 13-14, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Mire cómo Pablo miraba a la iglesia de Tesalónica. Hermanos, amados por el Señor, de que Dios, ¿qué? Os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Usted sabe que la verdad es Jesús, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. El Evangelio es la predicación, la noticia, la buena noticia, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El apóstol Pablo, cuando veía la iglesia de Tesalónica, él sabía, dice, y debemos dar gracias a Dios que Él los haya escogido a ustedes. ¿Por qué? Si Él no los ha escogido, usted no iba a prestar atención al mensaje. No le importa. Pablo le escribe a Timoteo, ahí en 2 Timoteo 1, 8 al 10. No, ya dijimos que 2 Timoteo 1, 8 al 10, no importa.
Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y acá dice, ¿quién nos salvó? ¿Lo tiene en su Biblia? ¿Quién nos salvó? Y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dígalo conmigo, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Acá vemos que Pablo le dice a Timoteo que no se avergüence de dar testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos sido escogidos para manifestar y hablar y enseñar y predicar a Cristo. Porque Él nos llamó con llamamiento santo. Y Apocalipsis 13:8, esta escritura usted lo habrá leído muchas veces, y más en este tiempo que Apocalipsis está tan de moda. Mire, y le adoraron todos los moradores de la tierra, díganlo conmigo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. La palabra inmolado significa sacrificado desde el principio del mundo. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, dígalo conmigo, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no era y será. ¿Quiénes son los que se van a asombrar? Los que no estaban escritos en el libro de la vida. Por eso muchas veces cuando una persona se entrega a Cristo, decimos, anota mi nombre en el libro de la vida. Pero yo tengo que cambiar ahora esta oración. ¿Sabe por qué? Porque si no hubiese estado escrito en el libro de la vida, nunca hubiese sido salvo. Porque esta enseñanza te rompe todos los esquemas. ¿Por qué? Porque si no estabas escogido, y le digo algo, usted se va a dar cuenta si es escogido o no es escogido. Porque esta doctrina y enseñanza de la elección no hay ningún problema con el que sabe que es elegido. ¿Por qué? Porque la luz vino y lo alumbró a usted. Y uno sabe si es elegido o no es elegido. Ahora, antes de llegar a Cristo, o de que Cristo llegara a mi vida, a mí me hablan de elección y ni importancia le doy. ¿O no le ha pasado a usted? ¿Cuántas veces venían y le querían hablar de Jesús? No, eso son cosas que comen el coco, cuidado, eso. Mira, yo no quiero saber nada con religión, demasiado tengo mi religión. Y yo decía, soy católico, apostólico y romano, de casualidad le apunto al purgatorio, porque ya no me llegaba para ir un poquito más allá. Pero yo estaba bien, estaba tan bien, que no necesitaba. Ahora, siendo católico, apostólico y romano, un día vino la luz. ¿Y qué hace la luz? Vence las tinieblas. ¿Y qué hace la luz? Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Y entonces, de haber estado casi 25 años, 27 años, católico, apostólico y romano, queriendo hacerme cura, para llegar a ser salvo, porque decía que eran los únicos que podían alcanzar, un día, ¿por qué?
Porque uno ha sido elegido. Ahora, esta doctrina de la elección de Dios, ¿para qué sirve? Sirve para decirnos dos cosas. Lo primero, que Dios está a cargo de todo. Que Él tiene tanta gracia y misericordia por nosotros, la cual nosotros nunca hubiésemos podido ganar. Usted no hubiese podido ganarse nunca el favor de Dios. Nunca hubiese podido ganarse la misericordia del Señor. Nunca. Y por eso, hermano y amigo, le alabaremos eternamente y para siempre. Amén. Allá en el cielo, comenzando desde aquí. Porque cuando se nos hace la luz en este asunto de la elección, usted no tiene otra cosa que agradecer al Señor. De darle gracias porque usted no ha hecho nada para que Él lo escoja. ¿Me entiende o no me entiende? Amén. Usted lo que ha hecho, todo en contra para que Él lo escoja. Amén. No hay nada bueno en usted. Amén. Él vino a usted. Pero no había algo que decir, mire, tal es así que nosotros muchos nos conformaríamos que Dios diga, como le habló cuando le dijo a Satanás de Job, no he visto otro igual. ¿Se acuerdan? Porque Dios se recibió a Job. Pero Job era un hombre que había sido elegido por Dios. Y por eso Dios permitió la prueba de Job. Y que si hubiese estado otra persona, se va. Le hace caso a la esposa. Maldice al hijo y muérete. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Alabó a Dios. ¿Y sabe lo que dijo Job? ¿Recibiremos el bien y el mal no recibiremos? ¿Y qué dijo? Sea el nombre del Señor bendito. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que uno despotrica y el otro agradece? Que uno acepta el trato de Dios y el otro se enoja con el trato de Dios. Que uno dice, yo sé que mi Redentor vive, como dijo Job, y otro despotrica con Dios todo el día. Y cuando usted le quiere decir, pero mira, Dios te pone, no me hable de Dios. Y está el otro que estaba despotricando y diciendo todo, y viene y dice, mira, yo quiero hablar de una persona que a mí me ayudó, Jesús. ¿Jesús? Sí, Jesucristo. Tú lo habrás escuchado cuando iba a misa, cuando eras chico, porque acá hace 70 años que ya... Dice, sí, me acuerdo, mi abuela me llevaba, me acuerdo, va. Y le habla de Jesús, ¿sabe lo que sucede? Se entrega a Jesús. ¿Por qué? Ahora está entendiendo, ¿no? ¿Sabe por qué se entregó? Porque Dios lo escogió antes de la fundación del mundo. ¿A cuántas personas usted ha orado? Emilce Bogari. Creo que no le queda vecino por quien orar. Y está bien, porque ese es el corazón de un cristiano. Que ora por la salvación de los vecinos, de la familia, de todos. Pero ¿sabe? Porque dice la Escritura que pidamos a Dios y oramos, pero ¿cuántas veces quedamos defraudados? Y si ¿por qué Dios nos contesta? Y bueno, puede pasar como el amigo de Jorge Müller, que Jorge Müller oró creo más de 40 años y el hombre se convirtió. Ahora a veces uno dice, ¿cómo puede orar tanto Jorge Müller más de 40 años por un hombre que era amigo de él pero que no quería saber nada de Dios? ¿Y sabe por qué? Porque Dios se le había puesto a Müller. Y Müller no lo abandonó y siguió orando hasta que un día, ¿qué pasó? Creo en Jesús, acepto a Jesús. Por eso, hermano, tiene que quedar claro para nosotros que no es del que quiere ni del que corre, sino
de que Dios tenga misericordia. Segunda cosa, que la doctrina de la elección no es para que tú y yo nos confundamos. Al contrario, mata nuestro orgullo. Mata aquello que nosotros creemos que Dios me escogió a mí porque era tan bueno. Que Dios no sabía lo que se estaba perdiendo con este hombre, con esta mujer, lo bueno que soy. Como dijo el pecador que estaba en el templo, Señor, yo pago mi diezmo, yo hago todo esto, traigo aquello. No le hago mal a nadie, toda la cosa, y había uno en el rincón. ¿Y qué decía el del rincón? Señor, sé propicio a mí. ¿Y qué dijo el Señor? Este volvió justificado antes. Quizá el otro fue después, no sé. Pero lo único que sabemos que este hombre pidió, Señor, sé propicio a mí. ¿Por qué? A ver, dígame por qué. ¿Y cómo reconoció? Porque ¿qué dice la Escritura? Que el Espíritu Santo convencerá de pecado, de juicio y de justicia. ¿Y cómo fuimos elegidos? Por el Padre. Separación por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser rociado. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. Porque si no estaría operando la Trinidad, ninguno de nosotros sería salvo. ¿Lo va entendiendo? No, ahora se fue. Y bueno, se fue, pero volvió. Pero otro se fue y no volvió nunca más. Hermano, la salvación, lo dijo Jonás, pertenece al Señor. La salvación es algo tan grande y a la vez es tan inmerecido que ninguno de nosotros la puede ganar. Y la puede obtener por todo lo que quiera. Por eso en Argentina, ¿cuántas veces hemos visto que van de rodillas para ganarse el favor de Dios? El favor de Dios no se gana, el favor de Dios se recibe. Amén. Se recibe, se tiene o no se tiene. ¿Por qué le hace salir el sol sobre bueno y sobre malo, sobre justos e injustos? Amén. Pero ¿quién son los que aprovechan? Los justos. ¿Y quién son los justos? Aquellos que han creído en el nombre de Jesús, porque hemos sido justificados por medio de la gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Le puede dar un aplauso a Jesucristo? ¡Aleluya! Elegidos, separados y rociados. ¡Gloria al nombre de Jesucristo! ¿Está de acuerdo usted o no? ¿Sabe, hermano? Primero Pedro dice 5:10. Yo le voy a decir que la elección de Dios nos despoja de todo mérito. La elección de Dios nos despoja de toda jactancia. La elección de Dios nos deja indefensos y le atribuye todo y solamente todo a la gracia de Dios. Y el apóstol Pedro lo dijo: mas el Dios de toda gracia, gracia para ser apuntado en el libro de la vida, gracia para tener la revelación del Hijo de Dios, gracia para creer en Jesucristo, gracia para ser lavado por la sangre de Jesús, gracia para seguir, gracia para no volverse atrás, y gracia para pasar por aflicciones, por dolores. Miren lo que dice Pedro: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y escuchen, los elegidos tienen problemas. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cómo Él nos afirma? ¿Cómo Él nos perfecciona? ¿Cómo Él nos fortalece y cómo nos establece? ¿Sabe cómo? Es padecer un poco de tiempo. Porque ahí es donde se ven aquellos que verdaderamente son escogidos. Y aquellos, como, ¿se acuerdan cuando salieron de Egipto? Salió un montón de gente que eran inconversos.
Salieron porque todos se iban. Pero le trajeron un gran problema al pueblo de Israel, ahí en el desierto. Pero hermanos y amigos, yo doy tantas gracias por la verdad de la palabra de Dios, de que Él me haya escogido antes de la fundación del mundo para que yo sea rociado por la sangre de Cristo Jesús, para que yo sea lavado y limpiado en los ojos del Padre, para que yo sea sellado por el Espíritu Santo. Porque Pablo dijo que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿A quién sella Él? A los escogidos, a los llamados, a lo que Él ya escogió. No hay ninguna improvisación en Dios. Yo estoy tan agradecido. Porque sabe, hermano y amigo, a medida que uno va avanzando, yo me acuerdo que en el principio uno pensaba, bueno, yo estoy teniendo esto porque voy a la iglesia, yo estoy teniendo esto porque estoy obedeciendo, yo estoy haciendo esto, bueno, ¿cómo Dios no me va a bendecir si yo estoy haciendo esto? Y por mucho tiempo uno lo atribuía a lo que uno hacía. Pero sabe, hoy le hablé de casi 40 años, que él me había dicho que lo que él hacía ahora no lo entendía, pero lo entenderé después. Y esta es una de las cosas que hoy entiendo. Que Él me escogió a mí. Que Él me llamó a mí porque yo no era candidato para nada. Porque vamos a hacer un ejemplo. Si usted hubiese tenido pobreza y viene a Cristo y comienza a ir bien su negocio, dice, bueno, voy a seguir a Cristo. Pero si a usted le va bien en su negocio sin Cristo, ojo, entre comillas, porque Él ya estaba operando. Y usted tenía todo, pero no tenía nada. Y Él viene a su vida y ahora tiene todo y no le importa nada. Ahora es un expatriado, no tiene patria. Ahora mira las cosas del cielo mientras usted mira las cosas de abajo. Las cuales cosas que usted no puede llevar, ni hacer, ni nada. ¿Por qué? Porque es un elegido. Y dice la Escritura, bienaventurado, significa felices, aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. Lo dice ahí el Salmo 146, 5 al 9. Con esto termino. Perdone porque lo he demorado un poquito, pero le interesaba saber este asunto. Se le caen varias escamas de los ojos, como le cayeron a Pablo, ahí que se cayó del caballo. Miren lo que dice, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Y escuchen, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, Él no cambia, que hace justicia a los oprimidos y que da pan a los hambrientos. Y escuchen, esta mañana hemos presenciado la libertad. El Señor pone en libertad a los cautivos. Y qué precioso cuando Él viene y te liberta y tú sales saltando como becerro de la manada. ¡Aleluya! Y dice, el Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. No sé si es argentino, colombiano, hay algún Paraguay. ¿Existe Paraguay? Sí, también Paraguay. Sudamérica. Ecuador, sí. Muy bien. Dice, el Señor protege a los extranjeros. ¿Extranjeros por qué? Porque no tenemos patria. Esperamos la porvenir. Y se nos cayeron los galones,
de que soy argentino, colombiano, ecuatoriano, español. No, soy cristiano. Y tengo una patria celestial, a la cual voy, a la cual estoy caminando hasta llegar allá, por la gracia y la misericordia del Señor. Hay una canción que lo dice. A ver. Un viejo coro, un viejo himno, que ya no se canta, porque ahora es por mérito, pero nunca fue por mérito, siempre fue por gracia. A ver. Hoy te vas a bautizar, Ricky. ¿Sabes por qué? ¿Me entendés? Hoy lo entendés así, pero mañana vas a entender mejor. Y derramó su amor en nuestro corazón. Y cuando estemos en esa plena gloria, que dice la Escritura que todos ponen las coronas, los 24 ancianos ponen las coronas. ¿Por qué? Porque las coronas es figura de victoria, palmas de victoria. Pero todos entregaremos todo y reconoceremos que fue Jesús el victorioso, que fue Jesús el sol de la mañana, que me alumbró, que se dignó en revelarse a mi corazón, que me miró con amor. ¿Lo va entendiendo? El Rey de la Gloria, y moriste para darme victoria, y hoy vive y llevo en mi canto tu historia,
Tú